sensibilidad aumentada es un dispositivo protésico performático que creé hace un par de años y que actualmente sigue en desarrollo, en investigación. Es un dispositivo performático creado a partir de sensores de nivelación de agua que se adhieren al cuerpo como extensión de los dedos, como si fuesen uñas. Estos sensores de agua se colocan en la mano, como extensión de la mano, y técnicamente, a partir de incorporar este dispositivo al cuerpo, estos sensores, al entrar en contacto con el agua o con la humedad, activan distintos sonidos y luces, y a partir de esa activación de luces y sonidos es que se empieza a pensar el cuerpo en escena y trabaja bajo la hipótesis de si estamos habilitando un nuevo cuerpo y si este cuerpo es también un cuerpo de datos y cómo es este cuerpo. Actualmente podemos pensar que el cuerpo se estructura a partir de la experiencia en el mundo y lo afectivo en relación a ese mundo. Y eso involucra, el cuerpo en sí, la carne y los huesos, y ahora es como estamos charlando y diciendo que no es solamente el mundo, la vida afectiva, o sea, lo que sentimos, lo sensorial propio del cuerpo, sino que hay una nueva extensión del mundo que son los datos que nosotros mismos generamos que quizás no nos damos cuenta de la generación de esos datos y que cuando los estamos generando igual está involucrado este mundo, este cuerpo y esta afectividad, y hay una especie de desconexión entre los datos y el cuerpo, y lo que se propone el proyecto es dar un giro afectivo en ese sentido y que nos preguntemos también sobre qué pasa con los datos y traer a propósito un dispositivo protésico que trabaje con sensores sensibles que remiten a el agua, que en primera instancia desde un montón de lugares nos interpela sobre la sensibilidad y la poética del mundo. Entonces, a propósito, el agua, a propósito de los sensores de agua, para que conectemos de una manera más fluida con los datos y que nos animemos a preguntar qué son esos datos que nosotros generamos y que cotidianamente generamos todos los días. O sea, el agua, por un lado, como posibilidad para canalizar las emociones, pero también en este caso, en sensibilidad aumentada, lo que se propone es un dispositivo protésico performático que ponga en relación el tema del miedo a la electricidad y al cortocircuito, que si lo pensamos, lo que nos pasa con los dispositivos electrónicos es que no conviven con el agua. Entonces, es traer desde lo performático el miedo que nos puede llegar a generar físicamente en el cuerpo, la contradicción es cómo convive lo electrónico con el agua y el miedo al cortocircuito. Entonces ya estos datos están cargados de esa información. No solamente es un acercamiento sensible hacia el agua, sino atravesada por el miedo. Entonces este giro afectivo que pensamos de los datos no es solamente desde lo emocional general, sino una emoción que
donde está involucrado el miedo al cortocircuito. Y ahí a partir de esa pregunta, de esta investigación sobre la contradicción entre lo electrónico y el agua, es que empezamos a rastrear en qué momentos convivieron ciertos dispositivos eléctricos con el agua y el cuerpo, y ahí es cuando aparecen rasgos, información sobre situaciones de tortura, donde a propósito se combinan estas tres cosas para dañar al cuerpo. Entonces también creo que en lo performático, desde nuestro inconsciente, siendo que no es un tema que se hable en general, aparece esta información. O sea que este miedo es un miedo atravesado también por una información sociopolítica colectiva. La obra performática, de hecho, juega mucho con el silencio. O sea, el dispositivo se activan los sonidos y las luces, que es cuando podemos decir que pasa algo, digamos, porque es lo que esperamos, que en una obra performática en general no se trabaja con el silencio, más vinculado a las artes electrónicas audiovisuales, ¿no? Y en este caso es el completo silencio y la tensión entre el cuerpo intervenido electrónicamente y el agua en la escena. Entonces, en ese silencio ya hay datos sobre un miedo a esa contradicción de vincular el agua con los dispositivos electrónicos. Y se empieza a resolver ese miedo o se complejiza, se extiende cuando efectivamente el cuerpo aumentado con el dispositivo protésico se pone en contacto con el agua y empieza a activar distintos sonidos y luces que están vinculados al cortocircuito, a los sonidos, a lo estroboscópico y los sonidos propios del cortocircuito. Pero la parte previa, en donde ya en escena hay un cuerpo intervenido y el agua, ya ahí tenemos información sobre cómo ese cuerpo se acerca al agua, sabiendo que puede ser electrocutado, y de hecho quienes lo están viendo genera una tensión muy alta que se resuelve de algún modo cuando ya empezamos a tener información, pero del dispositivo, cuando empieza a funcionar de algún modo y empieza a dar datos más concretos. Que el cuerpo también es una caja negra y que los dispositivos electrónicos también lo son, y creo que la idea del cuerpo aumentado, lo protésico, es como una excusa para poder repensarnos como humanos sí, como que el cuerpo aumentado lo que nos permite nos permite conectar con nuestra sensibilidad y extenderla hacia un dispositivo, y hasta quizás como adjudicarle al dispositivo protésico lo que estamos sintiendo por dentro.
que hay algo del silencio sobre cómo hablamos sobre los miedos que atraviesan nuestro cuerpo y que son miedos también no solo que podemos vivir en una situación determinada, sino también que hay miedos, o sea, que puede vivir nuestro propio cuerpo en situaciones determinadas, sino también un miedo colectivo, transgeneracional. Hay miedos también que creo que sí, que son transgeneracionales, de los cuales no hablamos, y por eso creo que desde trabajar estos dispositivos protésicos desde una perspectiva latinoamericana nos ayuda a que, por ejemplo, reconozcamos cierta historia sobre los dispositivos electrónicos, el cuerpo, el agua y el miedo que generan. Punto. Hay una historia que está siendo escrita de cierta manera, con cierta programación, o sea, porque la programación, las inteligencias artificiales no dejan de ser textos que están escribiendo una nueva historia, porque están siendo alimentadas por ciertos archivos, con cierta información, con ciertos datos, y están dejando afuera un montón de historia. Y creo que ahí tenemos que poner el ojo. Y en la medida que nosotros podamos entender cómo funcionan estos dispositivos que involucran nuestros propios datos, información, y que esos datos nos pertenecen de algún modo y que están atravesados por nuestra sensibilidad y por nuestro cuerpo, nos vamos a involucrar a mi entender, una historia que se está escribiendo que está dejando afuera archivos latinoamericanos y que si seguimos excavando, encontramos que los dispositivos electrónicos no siempre son utilizados para beneficio de los humanos, y creo que hay que hacer ese ejercicio para no caer en esto que estamos diciendo, un positivismo sobre la tecnología. Nosotros estamos conectados con lo artificial, somos artificial en esta nueva era de la información, somos parte, entonces esos datos y lo artificial son parte también de nosotros. Técnicamente no sabemos para qué van a ser usados y eso también creo que genera una extrañeza con el vínculo con los dispositivos. Casi como que estamos entregando nuestros comportamientos y esperando a ver qué van a hacer. Porque ya hay tanta información también sobre nuestros comportamientos que una pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer con todos estos datos? Sí, claro. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar con tanta información? Ya hay tanta información que creo, bueno, ahí sí aparecen las inteligencias artificiales para moldearla a esa información y pensar en proponer algo. Porque yo creo que más información de la que tienen de nosotros no se puede tener. Y ahí creo que entra en juego la resistencia. La resistencia de cómo va mutando nuestro cuerpo y nuestras ideas. O sea, hay algo que no se puede captar, digamos.